Trabajaremos un nuevo tema y siempre no olvidemos que estamos en el mes de septiembre, mes de la independencia, y damos inicio siempre con algo referente a ello. Declarada como Flor Nacional de El Salvador, con decreto legislativo número 560, emitido el 21 de diciembre de 1995. Esta flor es originaria de la región mesoamericana, pertenece a la familia de los liliáceos y a la orden de las liliflorales, que comprenden muchos géneros y especies. La flor de izote es utilizada por los salvadoreños, ya que es comestible. Asimismo, es manipulada por la industria para fabricar textiles y también se usa como planta ornamental. Bueno, damos inicio entonces ya al tema correspondiente para este día. Vamos a ver el tema, la aplicación de las razones trigonométricas. Vamos a estar trabajando en qué momentos se utilizan en la vida diaria las razones trigonométricas. Veamos el siguiente video. El video de las aplicaciones de las razones trigonométricas se divide en 3 partes. En esta primera parte resolveremos el siguiente problema. Pausa el video para leerlo detenidamente. ¿Ya lo has leído? Pasemos a resolverlo. Para responder a la pregunta, vamos a leer nuevamente algunas partes del problema y nos apoyaremos de un dibujo para comprender mejor la situación y encontrar más fácilmente una respuesta a la pregunta. Iremos haciendo el dibujo a partir de la lectura del problema. Un carpintero compra una escalera de 25 pies. Y en las instrucciones de uso dice que la posición más segura para ubicarla sobre la pared es cuando el pie de la escalera se encuentra a 6 pies de la pared. ¿Qué ángulo forma la escalera con el suelo? Primero, intenta encontrar el ángulo por tu cuenta. Puedes pausar el video para tomarte el tiempo que consideres necesario. ¿Ya lo has intentado? Bueno, comprobemos tu respuesta. Podemos visualizar el triángulo rectángulo formado entre la pared, el suelo y la escalera, y que el ángulo del cual buscamos su medida lo podemos representar con la letra griega teta, aunque pudiste utilizar cualquier otra letra del alfabeto griego en tu solución. Ahora podemos utilizar una razón trigonométrica, con la cual podamos encontrar el valor del ángulo teta. Recordemos que la selección de la razón trigonométrica depende de los valores conocidos en la situación. En este caso, conocemos la longitud de la escalera y la distancia del pie de la escalera a la pared. Si relacionamos las medidas que conocemos con el lado adyacente y la hipotenusa del triángulo rectángulo, observamos que podemos utilizar la razón trigonométrica coseno. ¿Por qué coseno? Bueno, para aclarar esto, tomemos el siguiente triángulo rectángulo, que es similar al que tenemos en nuestra situación. Y observemos que, si relacionamos los dos triángulos, conocemos el valor del lado adyacente relativo al ángulo teta y el de la hipotenusa. ¿Y cuál razón trigonométrica relaciona el lado adyacente y la hipotenusa? Así es, el coseno es la razón que relaciona estos dos lados de un triángulo rectángulo. Entonces, para nuestro problema, coseno de teta es 6 sobre 25. Regresando al problema que estábamos resolviendo, aplicamos el coseno para encontrar la medida del ángulo teta. Entonces tenemos que coseno de teta es igual a 6 sobre 25.
Como el coseno de un ángulo expresa una razón, podemos encontrar el ángulo calculando el coseno inverso de esa razón. El cálculo del coseno inverso de un ángulo no es algo fácil de hacer manualmente, por lo que se recurre al uso de una calculadora. La forma de hacerlo puede variar según la calculadora que tengamos, pero este es un ejemplo. Shift, coseno inverso, paréntesis, 6 entre 2, 5, paréntesis, igual. Observemos que el valor del ángulo es de 76 grados aproximadamente, es decir, θ es aproximadamente igual a 76 grados. Entonces, el ángulo que forma la escalera con el suelo es aproximadamente 76 grados. Aquí finaliza la parte 1. Ahora puedes realizar el problema 1 de la clase 1.8 de la página 130. Vamos entonces a trabajar el tema 1.8, que es la aplicación de las razones trigonométricas. Cuando hablamos de aplicaciones, estamos hablando de en qué momento uno se pregunta, ¿y para qué me va a servir esto? Entonces, vean que las razones trigonométricas se utilizan mucho en lo que es las mediciones en la vida diaria. Por ejemplo, aquí vamos a ver el caso de la escalera que se veía en el video, que forman ángulos y forman triángulos rectángulos. Aquí tenemos algunos ejercicios en los cuales también vamos a ocupar lo que es las razones trigonométricas. Dice, las razones trigonométricas pueden utilizarse para calcular ángulos de inclinación que forman algunos objetos con superficies planas, para calcular distancia entre dos objetos o alturas de edificios o árboles. Entonces, esto lo utilizan mucho los que son los arquitectos, ingenieros, para poder trabajar, ¿verdad? Y tomar medidas de ciertos lugares para que eso quede bien. Por ejemplo, en una carretera, en una calle, al ubicar un poste, todo eso se ocupa lo que son las razones trigonométricas. Tenemos aquí ejercicios en los cuales vamos a trabajar sobre la aplicación de las razones trigonométricas. Veamos el primero. Un patinador hará una pirueta sobre una rampa, cuyo largo es de 2 metros. Vemos aquí 2 metros. Si la altura de la rampa es de 1 metro, es decir acá, ¿cuál es el ángulo de inclinación de la rampa? Entonces, hacemos un dibujo acá, ¿verdad? Un dibujo auxiliar. Aquí podemos hacer nosotros el patinador, ¿verdad? Y luego ubicar los datos. En cierto momento hay ejercicios que no traen dibujo, no traen la representación y ustedes lo tendrían que haber hecho. Pero aquí ya nos auxilian con el dibujo. El dibujo esquema nos da a entender qué en sí es lo que queremos. Entonces habla del patinador y que hará una pirueta sobre una rampa. Aquí tiene la rampa y la rampa tiene de largo 2 metros. Si la altura de la rampa, que aquí lo ubicaríamos porque está hablando de la altura, es de 1 metro, ¿cuál es el ángulo? Aquí solo nos quedaría estos dos lados. Entonces usted lo une y se nos forma un triángulo rectángulo. Y dice que su ángulo de inclinación, lo que nosotros necesitamos es el ángulo de inclinación. Quiere decir que es este, ¿verdad? No es ese, porque aquí hay otro ángulo, pero el ángulo de inclinación con respecto al suelo tendríamos que es este, que es θ. Entonces, lo que nos pide es ese ángulo de inclinación. Lo primero que harían ustedes es lo siguiente. Vean la razón trigonométrica que les ayuda, según los datos que tenemos, para encontrar el ángulo θ. Por ejemplo, aquí tenemos del ángulo θ, acá el 1 metro, ¿quién es? Es el opuesto. Y acá 2 metros es el adyacente. Entonces, ¿qué razón trigonométrica me relaciona lado opuesto y adyacente? La tangente. La tangente del ángulo θ. Como yo no sé cuánto vale eso, por eso es que lo identificamos con una letra griega, que en este caso es θ. Entonces, la tangente es igual a cateto opuesto, que es 1, sobre adyacente, que es 2. Entonces, lo que nos pide el problema es el ángulo de inclinación. Por lo tanto, yo necesito saber cuánto vale el ángulo. Y cada vez que usted necesite un ángulo,
va a ser lo siguiente. Como desea encontrar el ángulo, él debe de quedar sola y la tangente la paso al otro lado, pero va a ser tangente inversa. Y lo va a hacer conforme en el video que vio usted, donde dice cómo va a usar su calculadora. Entonces, tangente inversa de 1/2. Ese 1/2 en la calculadora es recomendable utilizarlo con paréntesis. Entonces, aquí le vamos a hacer el paréntesis para que nos acordemos. Y me queda la tangente inversa de 1/2. En la calculadora, usted lo presiona ahí, escribe primero la inversa, luego tan, y ahí le va a aparecer este signo, y luego entre paréntesis 1/2, y eso le va a dar 26.6 grados. Entonces quiere decir que el ángulo de inclinación de esa rampa era de 26.6 grados, y ahí habríamos finalizado este ejercicio de aplicación. Luego vamos a hacer el ejercicio 2. Y aquí ya nos dan el dibujo. Como les digo, muchas veces hay problemas en los cuales lo primero que usted debe de hacer es hacer un bosquejo para que ese bosquejo me ayude a identificar las partes que necesito y las partes que tengo. Por ejemplo, aquí dice, las 3 bases por las que debe pasar un beisbolista están sobre un cuadrado. Aquí tenemos el cuadrado, ¿verdad? Aquí está dibujado de 90 pies. ¿Cómo muestra la figura? ¿A qué distancia se encuentra el lanzador del bateador? Entonces, veamos acá. El lanzador se encuentra acá y el bateador acá. Ahora, ¿qué es lo que me están pidiendo? La distancia que hay desde el lanzador al bateador. Quiere decir que me están pidiendo esta distancia. Por lo tanto, ustedes observen que tienen, como es un cuadrado, ya me dice ahí que está sobre un cuadrado. ¿Y cuál es la característica del cuadrado? Que todos sus lados son iguales. Por lo tanto, este lado vale 90, este vale 90, 90 y 90, porque todos sus lados, los lados del cuadrado son iguales. Por lo tanto, este vale 90 y este también vale 90. Entonces, bastaría con que ustedes encuentren lo de este triángulo. Si yo saco este pedazo, acá se me forma un triángulo rectángulo, y como yo nada más necesito saber la distancia que hay del lanzador al bateador, que yo lo he nombrado como X. Bueno, entonces hagamos acá uso de lo que tenemos. Aquí tenemos un ángulo agudo de 45 grados. Por lo tanto, yo quiero encontrar relaciono una razón trigonométrica que tenga como este es el ángulo, ¿qué lado sería este? Opuesto, ¿verdad? Y este lado, ¿cuál sería? ¿Cuál sería ahí? Vamos a ver. La hipotenusa. ¿Por qué es la hipotenusa? Porque aquí se me forma un ángulo de 90 grados. Entonces lo opuesto a 90 del ángulo recto es este. Entonces ya este se le llama hipotenusa. No nos vamos a equivocar ahí, porque este es el opuesto y este sería la hipotenusa, porque está opuesto al ángulo de 90 grados. Entonces, opuesto sobre hipotenusa, ¿quién es? Es seno. ¿Y seno de quién? De 45, porque ya me dan el ángulo de 45. Eso es igual a cateto opuesto, que es X, sobre la hipotenusa, que es 90 pies. Teniendo ya esto establecido, yo necesito encontrar el valor de X. Despejo 90 por el seno de 45, pero antes también acá yo les he puesto una tabla, porque el seno de 45, acordémonos que de estos ángulos ya los tenemos, entonces el seno de 45 es raíz cuadrada de 2 y lo sustituyo aquí, ¿ven? Entonces, ¿de dónde sacamos raíz cuadrada de 2? Porque yo ya sé que el seno de 45, que son de 30, de 45 de estos ángulos, ya los tenemos. Por lo tanto, como seno de 45, aquí, seno de 45 es raíz cuadrada de 2 sobre 2, lo escribo. Ahora, como yo necesito despejar a X, multiplico en cruz. 90 por raíz cuadrada de 2 y 2 por X, 2X. Como quiero dejar sola X, el 2 está multiplicando, entonces al otro lado pasa a dividir. Aquí usted simplifica o divide de una sola vez si se puede. 90 entre 2, 45. Raíz cuadrada de 2 es igual a X. Entonces ahí tiene usted el valor, que también lo puede hacer con la calculadora. Multiplique 45 por raíz cuadrada de 2 y eso le va a dar
64. Entonces, pero acá, perdón, puede hacerlo usted. 45 por raíz cuadrada de 2, dejarlo solo indicado para que usted lo tenga ahí. Entonces, ahí tendría usted el valor de X, ¿verdad? Que sería 45 por raíz cuadrada de 2 es igual a X. Entonces, ya tiene ahí el valor de X, que sería, ¿verdad? Esta. Que serían 45 raíz cuadrada de 2 pies, que es lo que ustedes estarían ahí calculando. Si eso les da, ustedes lo pueden hacer ahí en su calculadora y pues les va a dar un número decimal, que es con el que ustedes pueden escribir la respuesta. Entonces veamos que ya acá yo lo hice en la calculadora. 45 por raíz cuadrada de 2 es igual a 63.64. Aquí no lleva el signo de grados porque no es un ángulo, sino que es una longitud. Solamente cuando estamos hablando de una longitud, no lleva el signo de grado, solamente cuando es un ángulo. Entonces aquí sería 63.64 pies, ¿verdad? Que es la longitud que tendría. Aquí vamos a escribirle pies. Sería la distancia que hay a partir del lanzador al bateador. Y ahí ustedes lo pueden hacer en la calculadora. Y eso serían los ejercicios como que ustedes estarían resolviendo, que son 4. Yo ya hago 2. Y luego el número 2, las 3 bases a las que debe pasar un beisbolista está sobre un cuadrado. Es el que acabamos de hacer. Y el tercero es de una escalera que se parece al ejercicio que se ha hecho en el video. Y si no, pues ustedes vienen y dibujan la escalera. Dice que una escalera de 30 pies yace sobre una pared, ¿verdad? Les va a quedar inclinada y alcanza una altura de 16 pies. Ahí ustedes van siguiendo eso y hacen un bosquejo, un dibujo. ¿Y cuál es el ángulo de inclinación? Quiere decir que les va a quedar, ¿verdad? Un ángulo de inclinación. Como que aquí fuera la escalera y les va a quedar aquí un ángulo de inclinación sobre el suelo. Y eso es lo que ustedes van a buscar, que se parece, es similar al del video. Y hallan el ángulo. Y luego el número 4, un guardabosques que se encuentra en el punto A, observa un incendio directamente al sur. Un segundo guardabosque en el punto B. Este es el primer guardabosque y este es el segundo. A 7 millas del primer guardabosque. Quiere decir que del guardabosque A al guardabosque B hay 7 millas. Y dice que las millas del primer guardabosque observa el mismo incendio a 28 grados al suroeste. Quiere decir acá, ¿qué tan lejos está el incendio del primer guardabosque? Quiere decir que yo quiero encontrar de acá de A hasta aquí. Miren, ¿y qué es eso? Es un ángulo el que yo voy a encontrar. Entonces yo necesito saber cuánto vale este ángulo agudo. Y establezco una razón trigonométrica que me relacione, ¿verdad? Acá le puedo yo escribir un ángulo, usted escríbale ahí un ángulo teta para que lo pueda identificar. Entonces busca una razón trigonométrica que me relacione, ¿verdad? Que me relacione a ellos. Entonces, puede usted, como ya tiene esto, ¿verdad? Ya puede relacionarlo ahí y encontrar cuánto vale, porque me dice qué tan lejos está el incendio del primer guardabosque. ¿Qué tan lejos? El incendio está aquí, ¿qué tan lejos está? Entonces ahí ustedes lean, lo primero es leer bien el problema para identificar qué es lo que me están pidiendo. Porque si me están pidiendo ángulo, tengo que ver cómo es el proceso, ¿verdad? Y no olviden siempre escribir la función inversa para el ángulo. Y cuando es un lado, pues ustedes hacen un despeje. Así es que a leer bien el problema y tratar de resolverlo, porque esta parte sí es más de aplicación, que es lo que nosotros observamos en la vida diaria, donde se utilizan las razones trigonométricas. Así es que lo van a resolver. Solo les queda 2, que ya está ahí el dibujo, el del 4 y el del 3, pues ustedes hacen un dibujo donde representen cada uno de los datos que ya les dan para poderlo resolver.
Así que cualquier duda, pues consultan, pero lo más importante es que ustedes lo traten de resolver.